Queridos, continuamos con el estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo de Michel Onfray. Les recuerdo, estamos ya avanzados, pero concluyendo la segunda parte del libro. Esta segunda parte se llama Genealogía, que nos habla sobre el supuesto origen del psicoanálisis. Digo supuesto porque Michel Onfray se ha dedicado básicamente a atacar a Freud como ha podido, un ataque un tanto deshonesto, un tanto mentiroso, ajá, pero una forma también, digamos, de hacerle publicidad al doctor Freud. Esta segunda parte, llamada Genealogía, tiene por subtítulo La cabeza de Freud niño. Así está escrito. Se los muestro rápidamente en pantalla. Mi archivo de... ¿cómo se llama? No se ve, ¿verdad? Mi archivo de Amazon Kindle, eh, La cabeza de Freud niño, subtítulo, tesis segunda, y esto es nada más, digamos, para darle el contexto bibliográfico. Ajá. Tesis segunda, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Y esta es una introducción que hago básicamente con cada video de Michel Onfray, pero me llama la atención. Primero, no nos ha dicho qué es el psicoanálisis y ya estamos avanzados. Les recuerdo, mi archivo me dice que estamos en la página 2925. Yo calculo haber leído de este libro alrededor de 120, 130 páginas, un cálculo. Ajá. Pero hasta el momento no nos ha dicho qué es el psicoanálisis, el autor, Michel Onfray. No estamos leyendo a Freud ahorita, estamos leyendo a Michel Onfray. Pero no nos ha dicho qué es el psicoanálisis, no nos ha dicho qué es la filosofía, no nos ha dicho qué es la ciencia, y nada más en el subtítulo, yo me pregunto, el autor acusa a Freud de haber hecho una autobiografía filosófica. Interesante. ¿Qué otros autores habrán hecho alguna autobiografía filosófica? Porque el autor acusa a Freud de mentiroso y de muchas otras cosas. Ajá. Pero no nos dice exactamente qué es lo que quiere decir el autor, Michel Onfray. Ajá. Dicho lo anterior, como mera introducción, les recuerdo, estamos ahorita perdón, eh, posición o página 2925. Capítulo 10 de esta segunda parte tiene por título La Antígona, Virgen y Mártir. La Antígona, Virgen y Mártir. No sé qué es la palabra Antígona, no les voy a mentir, voy a buscarla directamente en el navegador. Perdón, estaba viendo a Dross, pero ¿qué es una Antígona? Antígona, tragedia de Sófocles, pero no creo que a eso se refiera Michel Onfray. Miren, yo creo que vamos a abordarlo desde aquí. Símbolo de lucha y determinación. Antígona es una mujer joven, víctima y a la vez heroína, la única capaz de desafiar al tirano Creonte y la ley de la polis, digamos de la ciudad, ajá, para poder dar sepultura a su querido hermano Polínices. Lo siento. Ok. Dado que el texto que estamos abordando fue publicado en el 2010, les recuerdo que mientras yo comparto con ustedes la lectura, les estoy mostrando esta presentación que hice de vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Vamos a darle play. Bueno, loop primero y ahora sí play. Ajá. Entonces, vimos que la Antígona entonces es una figura mitológica griega, la cual significa víctima y heroína al mismo tiempo. Ajá. Dice Michel Onfray, no, perdón, hay una cita, como siempre, esto acostumbra hacerlo Michel Onfray, una cita de Sigmund Freud sacada de Carta a Lu Andrea Salomé del diciembre, no dice el día, diciembre de 1927.
Y esto entre comillas y entre paréntesis, Ana, continúa sin paréntesis, es magnífica y completamente independiente en el plano intelectual, pero no tiene vida sexual. Está aquí Freud hablando de su hija hacia una amiga común de los dos. Ajá. Lu, Andrea, Salomé, en unos momentos más la van a ver ustedes en pantalla, por supuesto, como una fotografía, y ustedes pueden hacer la investigación que gusten sobre la figura de Lu, Andrea, Salomé, sobre la figura y la vida de Sigmund Freud y de Anna Freud. Ajá. Cuando dice Freud no tiene vida sexual, me parece que Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, no tuvo parejas, al menos reconocidas, y hombres, hasta donde conozco, y esto es una interpretación, realmente no lo recuerdo, por ejemplo, mencionado por Ernest Jones, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, me parece que la hija de Sigmund Freud era lesbiana, me parece, no estoy seguro, pueden ustedes investigar. Ajá. Dice ahora sí Michel Onfray. El incesto habría de ser, pues, el gran fantasma de Freud, con su propia madre sexualmente codiciada en el coche cama, digamos, coche cama, está hablando del tren, ajá, una parte de los trenes donde los pasajeros dormían, ajá. En el coche cama a la edad de 2 años y medio, que ahí hay mucha diferencia de interpretación entre biógrafos, entre estudiosos de la vida de Freud. Algunos dicen que fue a los 8 años, otros a los 5. No sabemos, pero sí lo que sabemos es que Freud, siendo un niño chiquito, vio posiblemente a sus padres teniendo relaciones sexuales. No lo sabemos. Otra escena posible fue que Freud ve a su madre desnuda y siente algo. Pero el autor, Michel Onfray, ha hecho maromas intelectuales, maromas interpretativas, eh, pues para decirnos nada realmente, porque Freud mismo es el que narra ese evento. No sabemos exactamente la fecha, no sabemos exactamente la edad de un Freud niño, pero no eran más de 9 años. Ajá. Y ciertamente hablando de el incesto como un deseo, nunca como una realidad efectiva, nunca como un acto. Por ejemplo, de los padres de Freud, los dos hacia el niño Freud. Ajá. Simplemente, y esto es algo que nunca señala Michel Onfray, Freud señala esto en la interpretación de los sueños y muchos otros de sus libros, no un evento, sino la posibilidad de que la fantasía infantil vaya más de lo que nosotros como adultos queremos reconocer en nosotros mismos. Ajá. Es decir, y esto nos va acercando a la obra analítica, al psicoanálisis, a lo inconsciente, una vida tanto fantasiosa como de actos, como de, digamos, escenarios posibles, mucho más rica de lo que nosotros mismos creemos en nuestra vida. Ajá. Pero, regreso al texto. Lo que Michel Onfray quiere hacer, ya se los anticipo porque me he familiarizado con su estilo, seguir atacando a Freud, seguir diciendo malo, mentiroso, malo, anticatólico, etcétera, 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 pero no es tanto así. Ajá. Repito, el incesto habría de ser, pues, el gran fantasma de Freud, con su propia madre sexualmente codiciada en el coche cama a la edad de 2 años y medio, según un recuerdo redescubierto, al parecer, 3 decenios más tarde. Ahorita, breve comentario, pero continuamos. Con su primera enamorada, Gisela, me parece, Freud tendría 14 años, 12, 14 años, a cuya madre deseaba cuando es adolescente. Eh, Antes de avanzar, entonces, este evento en el cual Freud ve a su mamá desnuda en el coche cama, es decir, en el tren, ajá, si bien no hay un acuerdo específico de entre 2 años y medio a los 8 años aproximadamente, pero Freud mismo menciona el evento en la interpretación de los sueños. Ajá. Eh, Por eso dice Michel Onfray, Michel Onfray, sí, eh, según un recuerdo redescubierto,
este evento digamos, el redescubrimiento de los recuerdos es propiamente el autoanálisis de Sigmund Freud, un evento que lleva a Freud a descubrir la dinámica, la estructura, las formaciones psíquicas que le permitirían a él, Sigmund Freud, interpretar científicamente un sueño de acuerdo, por supuesto, a la interpretación de los sueños. Ajá. Esto se los comento por no solo la lectura que tengo de Freud, sino también la revisión constante de fuentes bibliográficas, cosa que realmente Michel Onfray no hace del todo. Simplemente se dedica a sacar texto del contexto para buscar justificar su tesis. Michel Onfray. Continuamos esta parte de su primera enamorada. La acabamos de ver en esta lectura que he hecho de ¿cómo se llama? La biografía de Sigmund Freud por Peter Gay, llamada Freud, una vida de nuestro tiempo. Este biógrafo, un biógrafo americano, estadounidense, refiere que Freud tenía entre 12 y 14 años cuando, visitando la casa de un amigo suyo, otro muchacho judío, se enamora de la hermana de él, de nombre Gisela o Giselle, ajá. Y permítame un segundo, voy a cerrar la ventana que el vecino ha empezado con su música. Uy. Listo, listo, luego se pone muy fuerte la música del vecino. Entonces, Freud encuentra a la hermana de su amigo encantadora, se dispone a conocerla, pero al momento de acercarse a la muchacha, resulta que, siendo Freud un jovencito, le atrae más la mamá de los dos. Ahí están viendo esa biografía que estamos viendo, que estamos revisando o estudiando, Peter Gay. Freud, una vida de nuestro tiempo. Pero esto ciertamente no es, digamos, como algo que Freud buscara ocultar. La forma en la cual su propia vida emocional evoluciona con los años, desde ser pequeñito, desde ser niño, hasta ser un hombre adulto. Ajá. Pero, digamos, dejando a un lado el hecho, pienso yo, común de un enamoramiento adolescente hacia un ser humano adulto, un enamoramiento no correspondido, por supuesto. Regresamos al texto de Michel Onfray, con su cuñada, hablando de Mina Bernays. Marta era la esposa de Freud, Marta Bernays. Tenía una hermana que al parecer nunca se casó, Mina Bernays, ajá, que por supuesto Michel Onfray nunca lo dice, pero sí lo hace suponer con sus acostumbrados 3 puntos. Mina y Freud eran amantes. Ajá. No lo sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no. Si Freud tuvo amante, pues habrá sido decisión de Freud. Y en ese sentido, que es justamente la lectura que yo no le doy a la vida de Freud. Yo no estoy para condenar los actos o las omisiones de Freud en el sentido humano. ¿Quién me creería yo para decir pecador o mal hombre o X, Y o Z? Lo que a mí me interesa es la producción de Freud en cuanto al conocimiento, en cuanto a, ¿cómo decirlo? La ciencia ciertamente. Ajá. Pero por supuesto que Michel Onfray parece ser que busca atacar a la figura de el creador, el creativo, el médico, ajá, el ser humano. Ajá. Continúa el texto. Repito, con su cuñada, la amante albergada bajo el techo familiar durante unos 40 años, con una de sus hijas que frecuenta sus sueños eróticos, pero también y sobre todo con Ana. Yo justamente creo que se refiere Michel Onfray sobre Sophie. Ajá. Ahorita voy a regresar a la presentación o a la diapositiva anterior. Ahí dónde está. No, era más atrás. Sobre la vida de Sophie, Sophie Freud, eh, una de sus hijas, pero sí podemos decir la vida de Sophie marcada por la tragedia. Ajá.
algo que se encargó Michel Onfray de poner en evidencia, entre comillas, el enamoramiento entre Freud y su hija Sophie, enamoramiento que no le impidió a Sophie casarse. Y por supuesto, enamoramiento o supuesto enamoramiento que tampoco impidió a Freud dar a su hija en matrimonio a su esposo. Ajá. Sophie Freud muere por una gripe infecciosa. Era una jovencita, pero deja a dos hijos huérfanos. Ajá. Y esta tragedia, digamos, humana, esta tragedia familiar, Michel Onfray le pasa, le interesa poco. Ajá. Y se dedica simplemente a decir, Freud malo, porque quería a su hija. ¿Cómo se atreve? Estoy exagerando, por supuesto, pero por ahí van las ganas de Michel Onfray de atacar a Freud. Ajá. Continúa el texto y continuamos con la presentación. Eh, Sobre todo con Ana, la hija con la que fue más lejos en ese camino. Michel Onfray, vamos a ver qué quiere decir. En el texto, análisis terminable e interminable, que se los dejo en la descripción. Permítame un segundo. Eh, Estamos viendo, les voy a dejar la biografía de Peter Gay, Una vida de nuestro tiempo, Sigmund Freud. Les voy a dejar análisis terminable e interminable. Y he mencionado también la interpretación de los sueños. Estos tres textos y cualquier otro texto, al menos de Sigmund Freud, incluido en la Standard Edition, ediciones Amororto, lo encontrarán en mi canal. Ajá, leído, explicado, comentado, así como estamos comentando a Michel Onfray. Eh, Repito, en Análisis Terminable e Interminable, Freud enuncia tres tareas imposibles: gobernar, psicoanalizar y educar. Sabe que él habla. ¿Sabe de qué habla? Al menos en los dos últimos casos, puesto que en su relación con Ana fue la apoteosis del abandono edípico. Apoteosis, ¿qué es esa palabra? A ver, voy a ver. Tengo aquí mi tablet para mis calcamonías, un regalo de una ex compañera de trabajo. ¿Qué es una apoteosis? Déjenme, vamos a revisar, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Apote, apoteosis, antro, ándale. Apoteosis, ensalzamiento de una persona con grandes honores o alabanzas, el reconocimiento. Manifestación de gran entusiasmo en algún momento de una celebración o acto colectivo. Básicamente, lo que un Freud nuevamente quiere decirnos, en su Freud malo, es un Freud mal padre, es un Freud incestuoso, es un Freud que tiene prohibido amar, es un Freud que tiene prohibido manifestar su cariño. Pero, queridas, queridos, ¿cómo decirlo? Querer a alguien no es un crimen, de hecho es algo bastante común en ciertos, ¿cómo decirlo? En ciertos individuos. Ajá. Y algo que al menos el mismo texto de Michel Onfray me ha dejado claro, eh, la pasión de Freud no era, digamos, de manera exclusiva dirigida a su familia. Ajá. Hay que, miren, justamente todas esas personas y Freud en medio, rodeándose de gente no poco inteligente, de gente bastante inteligente y de gente muy capaz. Pero continuamos con el texto. Entonces, dice Onfray, recordemos algunos datos ya expuestos en lo concerniente a ella, a Ana Freud. Ajá. Nace como un accidente de alcoba, ya que ni sus padres hubieran tenido, ya que si sus padres hubieran tenido un medio anticonceptivo seguro, jamás habría venido al mundo. Es lo que dice Onfray. Aquí Onfray se coloca también en un papel no solo de juez,
sino de acomodador. Ajá. Esta tesis de que Ana Freud fue una niña no deseada, un nacimiento no deseado, un embarazo no deseado. em, no recuerdo exactamente las fuentes de las cuales Onfred se apoya. Ajá. Pero supongamos que así sea. Supongamos, ajá, que tiene razón Onfray. Eh, Eso no determina, digamos, como pensaría yo, no determinaría más bien un rechazo en vez de una unión, porque si hablamos de incesto, como Onfray está mencionando, hablamos de una cercanía, digamos, enfermiza. Ajá. Y más bien, no sé, pienso yo, la relación entre un padre o una madre con un niño o una niña no deseados sería más bien de rechazo, como hazte para allá, no te tengo junto a mí todo el tiempo. Pero, vamos a ver. Repito, nace Ana Freud como un accidente de alcoba, ya que ni sus padres hubieran tenido si sus padres hubieran tenido un medio anticonceptivo seguro, jamás habría venido al mundo. Por esa razón, entonces, debe ser el origen de la abstinencia sexual definitiva de la pareja Sigmund-Marta. Mm, ¿En serio? ¿Fue Ana la última hija de Sigmund Freud? A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT. A ver. ¿Fue Ana Freud la última hija de Sigmund Freud? A ver, Ana sí fue la última, sexta y última hija de Freud y Marta. Miren, eso no lo sabía realmente. Continuamos con el texto, ¿vale? Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Comprobamos que no solo lleva el nombre de pila de la hija, esta vez de Samuel Hammers, Hammerslach, el profesor hebreo de Freud en el liceo, en la escuela, ajá, sino que además es la ahijada de ese mismo Hammerslach, mientras que los nombres de sus otros hermanos y hermanas están bajo el signo de los grandes hombres, de los maestros de Freud a sus héroes como Oliver Cromwell. Ajá. Ahí están viendo a los hermanos de Freud y sobrinos, me parece. Dice el texto, pero Ana, si aspiramos a contar con otra hipótesis que no sea la cortina de humo propuestas por las biografías oficiales, es asimismo el nombre de pila clínico de Ana O., una paciente no de Freud, sino de un colaborador de Breuer o Breuer, Joseph, ajá, como ahí estamos, Joseph Breuer, que me gustaría agregar a los pacientes lo que se sabe de ellos en esta presentación. Lo haré después, ¿vale? Voy a anotarlo de una vez. Mm, Dice el texto, como ya hemos visto, y acaso sobre todo de la hermana de Freud, es decir, Freud, además de tener a su hija Ana, tenía una hermana llamada Ana. Ujú. La hija que es el fruto de la madre y el padre de de Freud. Es que Freud tenía medios hermanos, pero su hermana Marta fue una hija de su madre y de su padre. Ajá. Lo cual permitiría al mismo Freud reencontrarse no lejos de los parajes incestuosos que lo asedian. Es el padre de una niña como su padre lo fue de Amalia. Deseo de sustituir al padre que se acuesta con su madre. Ah, querido Frey. Y si así fuera, no lo hizo físicamente. Si lo hace simbólicamente, bueno, pues bravo por Freud. ¿Qué le vamos a hacer, querido Frey? Es que en serio, la inocencia de Onfray a veces es
bastante obvia. Dice Onfray, hija no deseada, de tardío arribo, de tardío nacimiento, se entiende, puesta bajo el signo del anonimato o la histeria. No entendí eso, pero continuamos. Sino del fantasma incestuoso. Los augures inclinados sobre la cuna de la niña habrían podido predecir sin esfuerzo alguno un porvenir sombrío para esa pequeña psique. Vista y leída a la luz de Edipo Rey de Sófocles, pieza teatral que funciona como un esquema existencial para Freud, Ana cumple el oráculo pronunciado por el hijo de Layo y Yocasta con respecto a su propia descendencia, después de acostarse con su madre y matar a su padre. Lo que sigue está entre comillas, creo que es una porción de Edipo Rey. Cuando tengáis edad casadera, ¿quién os hará, hijos míos, asumir tamaña vergüenza, tan desastrosa para vosotros como para sus padres? Cierra comillas, continúa un Frey. Y más adelante, abre comillas, cargaréis con esa vergüenza. ¿Y quién os desposará? Nadie, hijos míos. Tendréis que terminar estériles y vírgenes. Cierra comillas. Ana obedecería el oráculo. A la edad casadera, ningún hombre la cortejó. Después, nadie la desposó. Y por último, murió muy probablemente virgen y estéril, pero psicoanalista de niños. Puntos suspensivos. Em, con estos puntos suspensivos, Onfray acostumbra a decir qué vergüenza, qué mal, qué tragedia, y todo por culpa de Freud. Queridos, queridas, ¿y si Ana quiso morir así? ¿No era libre, acaso? ¿Tragedia? No necesariamente, queridas, queridos. Las cosas pasan. Y esto de psicoanalista de niños. ¿Cuál es el problema, Onfray? Uno tiene que ser padre o madre para entender a los niños. De hecho, pensaríamos más bien lo contrario desde el psicoanálisis. Ser padre o madre puede alejarnos más de nuestra propia perspectiva infantil. Y más que eso, pienso, esa perspectiva del psicoanalista hacia la infancia radica mucho en un atrevimiento. Voltear a ver la infancia propia es un buen inicio. Sin embargo, también, por mucho que, por ejemplo, lográramos rescatar, como lo hizo Freud, nuestros propios recuerdos infantiles, por mucho que hagamos eso, los niños, las niñas, siempre nos van a sorprender. Son libres, querido Onfray. La infancia es libre incluso de la característica de infancia. Nosotros como adultos pensamos los niños tienen que ser así. El psicoanálisis abre esa perspectiva. Los niños son más bien así. La propia infancia real nos rompe todo esquema adulto, queridas y queridos. Dice el texto, desde los 13 años, perdón, desde los 13 o 14 años, esta jovencita asiste a las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Al leer las minutas, ay, por cierto, voy a ponerme aquí. Al leer las minutas de las sesiones en las cuales habría podido participar, sorprende que un padre expusiera a su joven hija a debate sobre sexualidad anal, el incesto, la confusión histérica, el desamparo libidinal, las perversiones sexuales, los efectos nocivos del onanismo, la masturbación, las condiciones infantiles del masoquismo. Bueno, querido Frey, es que en serio, su inocencia es increíble. Onfred menciona todas estas cosas. ¿Y eso qué quiere decir, queridas y queridos? ¿Que Freud pervirtió a su hija? No lo sabemos. ¿Cómo podemos saberlo si no somos Ana Freud? Pero Onfred lo hace. Malo, malo, malo Freud. Mal padre.
Primero, ¿qué experiencia habría sido compartir una comida con los Freud? Con Freud, con Marta, con Mina, con sus hijos, todos en la misma mesa. Imagínense eso. Esta escena incluso la estoy recordando, la tomo pensando en una película, la he citado varias veces, Un método peligroso. Tal vez la encuentren en Amazon, no la he visto en Netflix, HBO, pero Un método peligroso se llama la película de David Cronenberg, el director David Cronenberg. No me acuerdo. El actor que hace de Aragorn en las películas del Señor de los Anillos interpreta a Sigmund Freud. No me acuerdo el nombre, pero en esa escena, en esta escena que me trajo a la memoria este pedazo del texto de Freud, llega Carl Gustav Jung a conocer a Freud. Jung y Freud tienen una plática por varias horas. Se hace tarde, Freud dice, es hora de comer, te invito a mi mesa. Y en la mesa es una representación pictórica, es una escena de película, pero el mismo Freud, Hugo, ¡ay, se me olvida el nombre! No es Hugo, no es Hugo. El actor que interpreta a Freud, eh, después de introducir o presentar a Jung entre su familia, comienzan a hablar de manera totalmente libre, incluyendo temas sexuales, en la mesa, en la comida. Ajá. Y me acuerdo justo que el comentario que le hace Jung a Freud es, pero están sus hijos. Bueno, si yo, que soy su padre, no hablo de esto con ellos, los expongo, los estoy dejando de cuidar. Pero Onfray, por supuesto, en su limitada perspectiva familiar, infantil, humana, dice malo. Y estamos hablando de una Anna Freud de alrededor de 13, 14 años, es decir, en plena adolescencia. Ajá. Eh, supongamos, démosle la razón a Onfray, malo Freud por haber hablado de sexualidad con su hija adolescente en frente de un grupo de médicos especialistas en neurosis. Supongamos que estuvo mal. ¿En qué momento se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace un Freud? Porque no estamos hablando nada más de un Freud perverso como nos lo quiere presentar un Freud. Estamos hablando para cuando Ana tenía 13 o 14 años de un médico especialista en neurosis que ha publicado cerca de, ¿qué les gusta? 1914 aproximadamente, entre 14 y 15 años desde la interpretación de los sueños, ya habrá publicado tres ensayos de teoría sexual y otros psicopatología de la vida cotidiana. Y estaba Tótem y Tabú. Tótem y Tabú, semejante joya. Pero, por supuesto, Onfray preocupado porque Freud, el padre del psicoanálisis, pudo haber incomodado a su joven hija. No lo sabemos, Onfray. Pero el punto es de que si Ana estaba ahí, no solo con el permiso de su padre, pudo haber sido esa presencia un acto voluntario de una jovencita que quería saber más de la carrera de su padre, pienso yo. Pero, dice el texto, mm, entre lo que ella podía realmente comprender y lo que debía resistirse al entendimiento de una niña prepúber o apenas puber. Ok. Podemos preguntarnos qué rondaba por la cabeza de Freud al aceptar que su hija menor asistiera a ese tipo de sesiones de adultos que disertaban, es decir, platicaban sobre las partes oscuras de la sexualidad humana. Partes oscuras. ¿Cuáles son las partes claras de la sexualidad humana, Freud? Es que, en serio, mm, miren, la siguiente pregunta, dice Freud, ¿hay que asombrarse? ¿De qué?
de la presencia de Ana, de los temas que trataba Freud, entre otros médicos, de que tú dices haber leído toda la obra de Freud, pero parece ser que aún la misma interpretación de los sueños, donde se menciona el complejo de Edipo, parece no haber ganado ningún lugar en tu criterio, Onfray, pero dice el texto, Ana padece de anorexia, puntos suspensivos, es decir, como aquí Onfray acusando a Freud directamente de la anorexia de Ana, ignorando también por completo la relación de Ana con su propio cuerpo. Pero, dice el texto, no hace falta ser perito en la materia, y menos aún psicoanalista de niños. ¿Qué quieres decir? El padre considera que su hija es demasiado severa consigo misma, demasiado delgada, demasiado encorvada. Decide que su viaje a Italia durante 8 meses, casi la duración de un embarazo, con su tía Mina, a fin de recobrar la salud y, sobre todo, aumentar de peso. Ah, ok. Cuando Freud se va con Mina a Italia, se lleva a Ana. Momento en el cual Onfried asegura que pasó de todo sexualmente entre Freud y su cuñada. Es lo que dice Onfried. Pero podemos dudar de la interpretación de Onfried porque, entre otras cosas, él no estuvo ahí. Ajá. Pero, por supuesto, la fantasía de Onfried va mucho más lejos. Continúa el texto. Pero, sin que pueda precisarse la naturaleza de esta sorprendente causalidad, su hermana Sophie se compromete de la que hemos hablado antes. Y, por lo tanto, el viaje queda cancelado. Misterio sobre las razones de esa renuncia. Repito, misterio sobre las razones de esa renuncia. Otro enigma, también imposible de resolver, a menos que la apertura de las cajas norteamericanas permita algún día dar una respuesta gracias a alguna carta. Puntos suspensivos. Onfred burlándose, ¿vale? Continúa. Ana se mantendrá al margen de la ceremonia de esponsales del casamiento de Sophie. Ajá. Su padre le escribe. La ceremonia muy bien puede celebrarse sin ti, e incluso sin invitados, festejos, etcétera, que de hecho no te interesan en absoluto. Carta, al parecer, de Freud a Ana, el 13 de diciembre de 1912. Continúa el texto. A falta de una carta que revele el verdadero motivo, un correo enviado por Freud a Ferenczi, Sándor Ferenczi, uno de sus discípulos más fuertes dentro del movimiento psicoanalítico, del 20 de julio de 1912 nos da una pista. Ese suceso entraría en resonancia con un tema sobre el cual él trabaja, las tres hijas del rey Lear. ¿Qué nos enseña de útil la obra de Shakespeare para desatar este nudo familiar? El rey decide dividir su reino entre sus tres hijas, Gonérila, Regan y Cordelia. Ahora bien, Gonérila, qué nombre, ¿eh? Ahora bien, Freud también tiene tres hijas, Matilde, Sophie y Ana. La división se efectúa en una gran ceremonia durante la cual Lear pide a cada una de las hijas que le expresen su amor. Las dos mayores cargan las tintas y no vacilan en apelar a la adulación. La menor, reservada, se mantiene a un lado, pese a que quiere a su padre con pasión. Ofendido, Lear deshereda a su última hija y la echa. Pasando un tiempo, el rey descubre la superchería, la trampa de sus dos hijas mayores, astutas y mentirosas. Loco de dolor, abandona la corte y encuentra refugio con Cordelia. La pieza contiene una segunda intriga también capaz de complacer a Freud. El conde de Gloucester tiene dos hijos varones, uno de los cuales, ilegítimo, le hace creer que su medio hermano prepara un complot en su contra. Con esa mentira pretende, con esa mentira pretende obtener una herencia que no le corresponde a causa de su bastardía.
Para castigarle por su ingenuidad, Gloucester se hace saltar los ojos. Se hace saltar los ojos, entiendo que se los saca. ¿Hace falta precisar, como Edipo? Sí, yo creo que sí, por favor. Pero, a ver, dice el texto, la obra prosigue con su duelo, con un duelo, perdón. La obra prosigue o continúa con un duelo, del que sale vencedor el hijo legítimo, no el ilegítimo, el legítimo. Ajá. Después de una increíble serie de golpes de efecto, malentendidos, equivocaciones, muertes, suicidios, renegaciones, envenenamientos, retractaciones, el rey Lear no puede impedir la muerte de su hija Cordelia. El telón cae sobre el espectáculo de un padre estragado por el dolor, que abraza el cuerpo de una hija fiel hasta la muerte. Ignoramos cuáles son, en la familia Freud, las correspondientes traiciones de Matilde o Sophie, las intrigas de hijos parricidas, el papel de los yernos, los envenenamientos metafóricos, los suicidios alegóricos o las renegaciones simbólicas. Lo cierto es que, alrededor de 1912, los Freud parecen haber padecido una serie de psicodramas asimilables a la tragedia en general y a su formulación shakespeariana en particular. Ante la imposibilidad de asignar con claridad los papeles, Ana puede, con todo, asimilarse sin gran riesgo a Cordelia, la hija púdica, incapaz de una sobrepuja hipócrita para mostrar a su padre que, de las tres hermanas, ella es la más afectuosa, exiliada en un primer momento, los famosos 8 meses en Italia, pero, en definitiva, heredera de su reino, cosa que pagará, de todas formas, con una especie de muerte simbólica. Queridas, queridos, verán, no se trata de desacreditar a un Frey, se trata de ubicar su perspectiva. Supongamos, Ana Freud decide ser, entre comillas, el sacrificio por amor a su padre. ¿Cuál sería el problema? Es que nadie se tiene que sacrificar. No seamos inocentes al respecto del amor, queridas y queridos. Si amamos a nuestros hijos, ellos comen primero, e incluso con la posibilidad de que nosotros no comamos. Comer. Ajá. Si Ana Freud escogió cuidar a su padre hasta la muerte de él y escogió permanecer virgen, que no lo sabemos a ciencia cierta, al menos yo no lo sé, ¿cuál sería el problema de un Freud con la decisión de Ana? Ya lo había notado en la concepción de un Freud sobre el psicoanálisis, y hay una diferencia profundísima entre el psicoanálisis de un Freud y el psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis de un Freud se levanta como un ejercicio de poder de un ser humano hacia otro. El ejercicio del psicoanálisis, según Freud, no es esa imposición de un poder de un ser humano a otro. No es un ejercicio, entre comillas, terapéutico o educativo. Es otra cosa, queridas y queridos. Algo que justamente lo que busca es fomentar la autonomía, fomentar un poder de uno para uno mismo. Pero, regreso al texto. Ajá. Mm, Aquí está, después de la muerte simbólica. Es decir, Ana fue, en apariencia, virgen hasta su muerte. Ajá. Como siempre, ese fragmento de autobiografía en la vida de Freud va a ser un generador de teorías. Alertados por una carta a Ferenczi, descubrimos que en 1913, aquel publica el motivo de la elección del cofre. Ciertamente, se los dejo en la descripción. Elección del cofre, el motivo de la elección del cofre.
Texto en el cual se ocupa, entre otros temas, de las tres hijas del rey Lear, puntos suspensivos. Es decir, es obvio, dice Onfray, pero no es tan obvio. Dice el texto, al hablar de Cordelia, de quien veremos cada vez más y mejor hasta qué punto es Ana, Freud nos dice, en un cruce de los mitos que saca a la luz para respaldar su tesis, que es Cordelia, ajá, la diosa de la muerte, entre signos de admiración de Onfray. Las tres hermanas encarnan, por tanto, a las Nornas, las Parcas y las Moiras. Ana Cordelia, la que corta el hilo del destino. Ok. Por supuesto, no recuerdo que eso, ¿cómo decirlo? Ya tiene rato que leí el motivo de la elección del cofre. Voy a revisarlo, pero de que Freud haya manifestado ahí su drama familiar, lo dudo mucho, pero no lo descartemos. Démosle aquí a Fred el beneficio de la duda. Ajá. Pero es que también una cosa es otorgarle a Onfray cierto valor y por otro lado es decir que Onfray tenía razón en todo. Ajá. Porque en serio, ¿dónde quedan las tragedias Onfray? ¿Dónde, ahora sí, no puedo decirlo de otra manera? ¿En qué momento le damos permiso a la gente para vivir Onfray? Para ser, para amar, para odiar, para sentir. Vamos a continuar. ¿Cómo vivir entonces con la evidencia de que Ana sería la muerte? La encarnación de la muerte, la que secciona, es decir, corta toda existencia, con una pirueta psicoanalítica extraordinaria que es un testimonio cabal del arte sofístico de presentación, ajá, y la retórica del mago Sigmund Freud, en virtud de un principio postulado como inmutable y cierto, aunque no demostrado porque es indemostrable. Lo que sigue está entre comillas, palabras al parecer de Freud. Existen dentro de la vida anímica motivos que propenden o empujan a la sustitución por lo contrario en lo que llamamos, entre comillas, formación reactiva. La muerte es aquí, puntos suspensivos, no dice Freud sino Onfray, el amor. ¿Cómo decirlo, Onfray? Es que su condena de Onfray sí nos pone en evidencia su inocencia, pero también, queridas, queridos, ¿qué es el amor? Lo voy a poner así. Lo primero que se me ocurre, sino un paso por la muerte y al mismo tiempo la capacidad que tiene un ser humano, incluso un niño, de rehacer su vida. Este ejemplo de amor que he puesto una y otra vez. Niño, tiene mamá y papá. No está de acuerdo que papá y mamá se vayan a dormir juntos. Quiere dormir entre los dos. No lo logra. Con el tiempo llega un cuarto, un hijo, una hija. El primer hijo se siente traicionado porque quiere tanto a mamá para él como a papá para él. No estamos hablando aquí de un deseo propiamente genital, coital, sexual desde el punto de vista adulto, sino el niño quiere que papá juegue con él siempre y que mamá esté con él, cuidándolo siempre. Estar, cuidar, querer. Ajá. El niño primero sufre esta llegada de su hermanito o hermanita como una traición de los dos. Han traído a alguien nuevo, ya no los quiero. A ninguno de los dos, pero no puede dejar de quererlos. Los quiere y los odia con toda la intensidad de la cual es posible un niño, que no es poca. Ajá. ¿El niño se va a deprimir? No necesariamente. ¿Le tenemos que pedir permiso a los niños para digamos, tener otro hijo? Definitivamente no. Permiso no lo vamos a tener incluso para comer, trabajar o dormir.
Si los niños ahí esperan detener el mundo con la pena, no podemos hacer eso. Tenemos que cuidarnos a nosotros porque si nos descuidamos, nuestra salud está en riesgo y no podemos dejar de trabajar porque entonces el niño mismo no tendría para comer. Los niños no saben eso. Pero, queridas, queridos, estoy poniendo un escenario que creo que es típico. Un niño no es malo ni bueno, simplemente es un niño, una niña que quiere jugar, quiere dormir, quiere ver tele, quiere estar viendo videos de YouTube, yo qué sé. Ajá. Quiere ver Paw Patrol, quiere ver Peppa Pig, lo que sea. Ajá. Pero en algún momento tendremos que decirle, chiquito, chiquita, no puedo. Tengo que X, Y o Z. No exagero cuando digo, no entran en depresión, pero sí se les rompe el corazón. Y eso lo hemos vivido muchos, muchos, muchos sujetos adultos. Ajá. Esta desilusión cuando éramos niños sobre lo que podían hacer papá, mamá o quien ustedes gusten y manden. Ajá. No que necesariamente nos hayan querido herir, pero simplemente fuimos niños y teníamos un deseo infantil que se vio completamente destrozado por la realidad. Pues en ese destrozo, nosotros como seres humanos adquirimos la capacidad de rehacernos a nosotros mismos, de reestructurar nuestra capacidad de amar. Pasamos por una muerte simbólica, es decir, por una experiencia de reconstrucción, pero para que haya reconstrucción tuvo que haber ocurrido una destrucción. Me explico. Por supuesto, Onfray no dice nada de esto. Onfray simplemente dice, malo Freud, malo Freud. Ok. Continúa Onfray, dice el texto. No desmintamos a Freud. Unas líneas más adelante, escribe, entre comillas, esto debe estar extraído de El motivo de la elección del cofre. No se concibe mayor triunfo del no se concibe mayor triunfo del cumplimiento de deseo. What? Nuevamente, Onfray descontextualizando a Freud. No dice nada. Esto de no se concibe mayor triunfo del cumplimiento de deseo, aun si lo regreso. Existen dentro de la vida anímica motivos que propenden a la sustitución por lo contrario en lo que llamamos formación reactiva. ¿Qué les dice a ustedes, queridas, queridos? Hasta cierto punto es sencillo contextualizándolo. Si nosotros nos quedamos así con lo que acaba de tomar Onfray de Freud, es así como, está bien, ¿no? Lo que Freud quiere decir con estas palabras es que en el lenguaje nosotros acostumbramos ir en una dirección, pero la mente no va en una dirección. La conciencia, podríamos decir, va en una dirección. Incluso hoy, eh, al estructurar un código, va en una dirección. Hazme esta suma. Uno más uno son dos. Ajá. Podemos ir al inverso. 2 es igual a uno más uno, pero de todos modos se sostiene. Ajá. Podemos pensar así, digamos, la lógica de Freud. La lógica de Freud no es nada más ir del punto A al punto B, sino del punto A al punto Z al mismo tiempo y tomando como Z, digamos, el contrario de B. Ujú. Ubiquémonos en un contexto más bien matemático, para no usar letras. La lógica de lo inconsciente que Freud plantea desde la interpretación de los sueños, por ejemplo, partimos del cero, cartesianamente, es decir, dividiendo los números
en espacio. Podemos partir del cero hacia adelante, encontraremos el uno. Del cero hacia atrás encontraremos el menos uno. Ajá. La lógica de lo inconsciente, y esto lo podemos ver desde la interpretación de los sueños, es que la mente no va en una dirección, sino acostumbra a la mente ir en dos direcciones al mismo tiempo. Ahora, es posible justamente, por ejemplo, vivir algo, vivirlo, sentirlo, experimentarlo y al mismo tiempo desear otra cosa. Es posible. Ajá. Por otro lado, a pesar de que esto parezca muy difícil, es lógico. Se estructura justamente conforme a la adaptación del ser humano, tanto al lenguaje como a su propio cuerpo, como a la formación del lazo social. Puede ser muy complicado. Realmente no lo es, queridas, queridos. Podemos decir, traduciendo una de las hipótesis de Freud sobre lo inconsciente, es muy difícil que nosotros mismos, como sujetos humanos, conozcamos y atendamos nuestro propio deseo. Ustedes podrán decir, no, 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 no es tan difícil, es sumamente sencillo, simplemente voy y lo hago. ¿Y luego qué pasa? Ah, bueno, pues ya lo hice. Es todo, ¿no? Es todo. ¿Cómo te sientes al hacer eso? ¿Qué pasa después? ¿Ya alcanzaste lo que tanto querías? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha? No, no, realmente no, no, no quiero hablar al respecto. Ajá. Eh, Onfray en ningún momento ha definido al psicoanálisis. Hasta, digo, vamos un poquito menos de la mitad del libro, pero no nos ha dicho el psicoanálisis es esto y su objeto de estudio es esto y la lógica de esto es así. No, de eso se encarga Freud. Interpretación de los sueños. Es que en serio, aún el motivo de la elección del cofre es un estudio sobre lo inconsciente, sobre esa naturaleza infantil que sobrevive a un individuo adulto y que forma la base de lo que entendemos como su mente, su psique, ajá, su ser, esa relación que el ser humano establece con su propio deseo, no sexual, simplemente deseo de manera general, el anhelo, las ganas de lo que sea comer, trabajar, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dejarlo hasta ahí porque en serio no acabaríamos nunca. El psicoanálisis, la fuente del psicoanálisis es Freud, no Onfray, que eso es lo que le duele a Onfray. A ver, entonces, efectivamente, al menos desde mi perspectiva, la muerte puede ser símbolo de amor. Onfray no lo concibe, pero no se lo deseo a Onfray, aunque seguramente ya lo pasó y no lo quiere admitir. Hay veces que para demostrar el amor a alguien hay que acompañarlos hasta la muerte. Y eso es innegable. Eso es una posibilidad dolorosa, pero tan viva o más que yo. Ajá. Dice el texto, a ver, permítanme un segundo. No es un capítulo tan largo. De hecho, debo decirles que vamos una, dos, tres, cuatro. Estamos empezando la página 4 y son como 8. Yo creo que termino esta página y dejamos hasta aquí. Dice Onfray, no desmintamos a Freud cuando unas líneas más adelante escribe, no se concibe mayor triunfo del cumplimiento del deseo en cuanto a la relación de la muerte con el amor. Ajá. Lo que en lenguaje común podríamos llamar tomar sus deseos por la realidad, dice Onfray, no lo dice Freud. En efecto, soberbio ejemplo aquí de este tipo de cumplimiento de deseo.
Me acordé de algo. Voy a terminar este párrafo y les digo lo que me acordé. Freud asimila a las tres hijas del rey Lear a las tres hijas suyas en general, y a Cordelia y Cordelia a Ana en particular. Baraja los mitos, los cuentos y la literatura para proponer una hipótesis. La descubre, la enuncia, la, la anuncia, la publica, la enuncia, la unge, la corona, ajá. Y, puntos suspensivos, resulta que se trata de una identificación entre su hija y la muerte. Ay, ¿cómo te digo, Onfray? Mm, es que Onfray a veces se pone en el papel de yo soy Sigmund Freud más que Sigmund Freud mismo. ¿Ok? Em, dice el texto. Gracias a la magia de una invención que no tiene nada de científico, pero que puede comprenderse en términos autobiográficos, Freud, que rechaza esto, explica que, en función de una misteriosa virtud dormitiva del opio psíquico, a veces la muerte no es la muerte para ser, mucho más, el amor. El ejemplo que estoy recordando, a lo mejor me equivoco, pero en algún momento de la lectura de Freud, Freud mismo me recordó este evento mío. Ajá. Eh, estar con la persona amada, al menos para mí en un momento de mi vida, fue una satisfacción tan grande, y no me refiero a estar sexualmente, sino simplemente estar ahí con ella, en el cine, en el restaurante, en el parque. Era una experiencia tan satisfactoria que hubiera querido que el mundo terminara ahí, para quedarme con esa impresión de la vida. Ajá. Me dirán, estás loco, pero, queridas, queridos, ¿no han vivido ustedes algo así? Simplemente estar en la presencia de la persona amada puede ser una experiencia tan, pero tan hermosa que todo lo demás pierde sentido. Todo. La vida, el trabajo, los hijos, etcétera, 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 etcétera. Imagínense eso, el amor hacia los hijos. Por ti, hija, por ti, hijo, soy capaz de todo, para que tú estés feliz, para que tú estés tranquila, tranquilo. Por supuesto, no soy yo quien va a cuestionar, que va a criticar esas formaciones. Es la vida, ¿vale? Y por supuesto, el mundo no se acabó cuando yo tenía esa pareja. Dice el texto, en conclusión, Freud devana su metáfora, prefiriendo siempre lo imaginario a lo real. Podemos diferir, de hecho difiero, pero continúa el texto. La interpretación extravagante a la simplicidad y la verdad de lo real. El rey Lear no es el rey Lear, sino un anciano que va a morir. Sus tres hijas no son sus tres hijas, sino tres maneras diferentes de ser mujer. El padre no carga el cadáver de su hija, sino que, entre comillas, palabras de Freud. Es decir, aquí sí, Onfred interpreta, Onfred construye y de repente toma a Freud y dice, ah, Freud lo dijo, lo que yo dije. Ok. Dice Onfred, dice Onfred que dijo Freud. Si la invertimos, entre comillas, la situación se nos vuelve inteligible, es decir, comprensible y familiar. Punto de admiración. Familiar, es que Freud aquí está alucinando sobre su familia. Familiar por conocida, un Fred. Porque cuando tú dices las cosas son literales y cuando tú quieres son completamente interpretables por ti, ¿verdad? Dice el texto. Aquí hay volumen 12, página 64 o volumen
volumen 12, página 316. Está hablando del motivo de la elección del cofre, ¿vale? Diferentes ediciones. Continúa Onfray. Y es su hija la diosa, con admiración, la que lleva al padre, y ello en virtud de otros hallazgos psicoanalíticos. Entre comillas, la mudanza del deseo. No, bueno, Onfray, comillas, Onfray, comillas, Onfray, comillas. Ese es el libro de Onfray. Ajá. eh, el acomodo, la descontextualización, el sacrificio al hombre para demostrar mi hipótesis. Mm, Si hasta la página que vamos, Onfray no ha definido el psicoanálisis, es porque no puede, simplemente no puede. Es más, yo que tengo, no he presentado una sola definición de psicoanálisis, he presentado muchas. Si hoy mismo me piden definir el psicoanálisis, creo que podría hacerlo de otra forma, ajá, dependiendo del contexto. Eso es el psicoanálisis, al menos para mí. No una presentación mecánica de uno más uno son dos, sino de tú dices, y tú dices, y tú dices, y tú dices. Ese fue el psicoanálisis que se me transmitió. No un tú dices, yo digo, tú dices, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo y te callas. No, como un Freud parece ser que representa el psicoanálisis. Ajá. Continuamos, ya estamos a dos párrafos. Repito, es su hija la diosa la que lleva al padre y en virtud de ello de otros hallazgos psicoanalíticos. Lleva al padre a la mudanza del deseo y a la elaboración regresiva. No sé qué quiere decir eh, Freud citado por Onfray. Nuevas variaciones sobre el tema de la formación reactiva, entre comillas, y la inversión del deseo, entre comillas. Eh, es que, querido Freud, tú estás leyendo a Freud con tal de atacar a Freud, pero Freud no escribió eso para hablarnos de sus dramas personales o familiares, sino con la intención de abordar un objeto de estudio. ¿Cuál es ese objeto de estudio, Onfray? Continúa el texto. Si esas tres hijas del rey no son lo que son, ¿qué son? Todas estas preguntas de Onfray. Por obra del pensamiento simbólico, que significa la imposibilidad del pensamiento, Freud escribe que se trata de los, entre comillas, tres vínculos con la mujer, para el hombre inevitables. La paridora, la que nos da la vida, la compañera y la corrompedora. Mm, digo, es que eso se entiende y me parece lógico, pero siento que pienso que el sentido que le quiere dar Onfray es nuevamente Freud está loco. Onfray se pregunta, ¿versión psicoanalítica de la mamá o la puta? Así está escrito. Y prosigue. eh, Aquí otra nueva cita de Freud. Todo lo que sigue fue escrito por Sigmund Freud, pero ya no está entre comillas. No sé por qué. O las tres formas en que se muda la imagen de la madre en el curso de la vida. La madre misma, la amada, que él elige a imagen y semejanza de aquella. Ah, ok. La pareja que uno escoge como similar a mamá. Ajá. Y por último, la madre tierra, que vuelve a recogerlo en su seno. Es que aquí, ¿de dónde saca un Fred a la puta? No, no la veo yo, pero bueno. El hombre viejo, continúa Freud. El hombre viejo en vano se afana por el amor de la mujer, como lo recibiera primero de la madre, solo la tercera de las mujeres del destino, la callada diosa de la muerte, lo acogerá en sus brazos. Es que en serio, hasta me parece lindo, pero Onfred lo pone con el afán de decir, ¡qué horrible! Pues, ¿qué quieres que haga, Onfred? La muerte nos espera a todos. Dice el texto. Último párrafo. Cuando, agotado por años de cáncer,
Freud conoce el desenlace fatal. Recuerda a su médico la promesa que éste le ha hecho de inyectarle, llegado el momento, la sustancia para poner fin a todo. Y le dice, entre comillas, palabras de Freud, háblelo con Ana. Si ella piensa que es justo, entonces terminemos. No veo cita aquí. Digo, posiblemente eso haya pasado. No recuerdo que esto se haya mencionado en la biografía por Ernest Jones. Y aquí me llama la atención que curiosamente no hay citas de Onfray. Es decir, pudo ser verdad, pudo ser mentira, no lo sabemos, pero Onfray lo presenta como verdad sin evidencia bibliográfica. Finaliza el texto por hoy. Ana Cordelia encarna, pues, según la confesión de su propio padre, la tercera forma tomada por su madre, Amalia, Marta y Ana, reunidas en una misma tragedia personificada por su hija menor, para la mayor felicidad del padre. Puntos suspensivos diciendo, malo Freud, querido Freud, eso abre esa posibilidad de recibir lo humano, lo abre la clínica psicoanalítica, la escucha psicoanalítica. Pienso en muchos historiales clínicos del mismo Freud, donde lees cosas que ni Shakespeare, y no eran invenciones de Freud, eran realidades humanas. Un padre ofreciendo a su hija a un amigo con tal de estar con la esposa del amigo. Historial clínico de... ¿No era Ana O? Lucy R, me parece. Les dejo todos los historiales clínicos en la descripción de este video. Todos los que Freud publicó. Ya llegaremos a otros historiales clínicos. Y dejamos hasta aquí, queridas, queridos, al menos por hoy. Vamos un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad estoy viendo del texto de Onfray, pero pues ya no nos asombra, al menos no a mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas, menos de 6 páginas. Lo que Onfray quiere ya lo sabemos, él mismo se lo procura, pero es natural, queridas, queridos. Vamos a empezar la próxima lectura desde la página, así dice, 1990, no, 2991. No sé cómo hace cálculos esta aplicación, pero a mi criterio leímos 4 páginas, desde mis páginas que yo veo. Ajá. Por el momento, dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos en otras publicaciones.